En la vida nos enfrentamos con diversos problemas, especialmente problemas de salud. En esos momentos lo que nosotros tenemos que confiar plenamente en la palabra del Señor, en sus promesas que Él ha hecho. Porque a través de la palabra, a través de la escritura, encontramos hechos de fe, hechos que nos mueven a creer que el poder de Dios todavía está vigente. Vamos a orar para empezar a estudiar la palabra del Señor. Padre Celestial, una vez más yo te doy las gracias, la gloria y la honra que te corresponde. Te bendigo, te glorifico y te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tú fluyas con toda libertad en esta hora, que tú nos toques nuestras mentes y corazones, y que esta palabra que tú nos das no solamente quede aquí en nuestras mentes, sino que baje también en nuestro corazón. Ayúdanos a creer más en ti, en tus promesas y en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo número 18, y vamos a leer desde el versículo número 35. Lucas 18, 35 al 43. Dice la palabra del Señor. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lógico y que lo estoy leyendo, ¿no? Él aquí está con signos de admiración, me imagino que dijo, Jesús. En el 39 dice, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Continuamos en el capítulo 19, versículo 1, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estos dos hombres vivían en la misma ciudad, pero realmente vivían en mundos diferentes. Uno era ciego y mendigo, que apenas tenía lo suficiente para vivir. El otro tenía más dinero del que podía necesitar o que podía usar. El uno casi no tenía amigos, aparte de las personas de su misma condición. El otro tenía suficientes amigos que le podían ayudar para subsistir de un día para otro. Pero ambos habían oído hablar de Jesús. Y cada uno sintió que si pudiera ponerse en contacto con él, su vida iba a ser completamente diferente. La oportunidad para ambos vino en el mismo día.
Muchas de las ocasiones la gente no está enfermo físicamente, pero sí emocionalmente, o tiene necesidad de ser tocado en algún área de su vida. El Señor vino a sanar toda enfermedad, tanto física como mental y espiritual. Y a través de la palabra del Señor encontramos varios hechos de fe, varios actos de fe que las personas pusieron en el Señor, en sus promesas de ser sanados cuando llegó el momento oportuno. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo número 20. Y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el 11. Segunda de Reyes 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti mismo y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándolo le pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y qué subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que habían descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. ¿Qué fe de este rey Ezequías? Cuando recibió el mensaje de parte del Señor por el profeta, ¿qué más? ¿A dónde más pudiera él pedir? Le pidió al Señor y vino un gran dolor en su corazón. Pongámonos un momentito. Le dice: ciertamente morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Era la palabra final. Pero él clamó al Señor. Él oró con fe, sabiendo que Dios le escuchaba. Él lo que estaba diciendo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró con gran lloro. Eso tocó el corazón de nuestro Dios y le dio el mensaje a Isaías que ya se iba, que le dice que regrese y que le dice que sus días van a ser alargados y que le da 15 años de vida. Y no solo hizo ese milagro de sanidad, sino que también mostró que Él es el Señor soberano sobre todas las cosas. Atrasó el tiempo, atrasó la sombra 10 grados. ¿Cómo la ve? 10 minutos, pongámosle. Si eran las 3, le puso 10 para las 3. Usted sabe que el reloj siempre marca para adelante y no para atrás. Ahí sucedió otro milagro. Debemos tener esa confianza en el Señor. Dios nos va a escuchar. Y bueno, en el
nuestras vidas están escondidas en el Señor y Él sabe lo mejor para nosotros. Tenemos que confiar en el Señor y creer que esto va a pasar, porque no solamente es una fe sanadora, sino también una fe redentora la que necesitamos. En el Salmo 31, del 1 al 5. Qué bueno es nuestro Dios. Salmo 31 dice la palabra: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Hermanos, sabemos que Dios es el único que tiene control. Y piense algo muy especial. Él es nuestro creador. Él sabe el problema mejor que cualquier doctor, cualquier médico. Él sabe las circunstancias que usted y yo estamos atravesando o que podemos estar atravesando. Debemos confiar ciegamente en el Señor y decirle: en ti, Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Tenemos que actuar. Como le decía al comienzo, el Señor no ha perdido su poder, Él sigue siendo el mismo. Y Él es poderoso para sanar y hacer muchas maravillas. Hermanos, uno a través del tiempo ha visto cosas bien bonitas, como Dios tocó el cuerpo de muchas personas. Y el Señor sigue haciendo. Tenemos que confiar. Y procurar también, así como el ciego Bartimeo le pidió la vista, Zaqueo en cambio fue tocado en su corazón para, repartir su dinero. Y lo más importante de esto es que debemos tener mucha fe, porque si un día morimos, vamos a resucitar. De eso también debemos estar completamente seguros. Dios tiene control de todas las cosas y nos puede sanar y devolver la juventud y devolver las fuerzas que hemos perdido. Él lo puede hacer, Él lo hace. Pero si no y morimos, debemos tener esa fe que vamos a resucitar. Recuerde, Job dijo: mis ojos le verán, no otros, sino yo mismo. Vayamos a 1 Corintios 15. Siempre debe estar esto en su mente, hermanos. Esta fe, esta seguridad que un día nos vamos a levantar. 1 Corintios capítulo 15, leamos desde el versículo número 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aun estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos,
primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, esto debemos tener, es esta fe que tenemos del Señor inquebrantable. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, el Señor nos va a resucitar, nos vamos a levantar de la tumba. Eso es lo que debe estar completamente en nuestro corazón, esa plena seguridad en el Señor. Y tener esa fe que un día nos vamos a levantar. Imagínense, estamos leyendo que el Señor sanó a Ezequías de una muerte inminente. Estaba enfermo y Dios le sanó. Y hermanos, tenemos nosotros que entender que confiamos en el Señor y que Él es nuestra roca, nuestra confianza y nuestra esperanza. Y debemos tener fe que vamos a resucitar. Y lo más hermoso, hermano, se ha puesto a pensar sin ningún dolor, sin ningún achaque, sin ningún problema en su cuerpo, para nada. Un cuerpo glorificado. ¿Que cómo va a pasar esto? No lo sé. El Señor sí lo sabe. Pero el Señor ha inyectado esa fe en nuestros corazones para creer fielmente en eso. Y sabemos que un día Él va a venir. Él va a venir por la iglesia. Por eso aquí dice, resucitarán primeramente las primicias, los que durmieron en Cristo, y luego los que estamos con vida, como dice Pablo. Hermanos, tenemos que confiar en el Señor que eso va a pasar, eso va a suceder. Debemos tener fe en eso. Y tenemos que aumentar nuestra fe creyendo en su palabra, en la palabra, que un día el Señor nos va a despertar. Y que ya vamos a estar en su presencia nuevitos, sin achaques. Eso a mí me emociona tanto, hermano, porque la verdad, uno ha pasado tantos problemas, tantas angustias, y saber que en el Señor todo va a estar hecho nuevo. Hermoso es el Señor. Y nos da esa fe y nos da esa confianza. Y tenemos que aprender a caminar en fe, caminar cada día agarrados de la mano del Señor, creyéndole al Señor. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo número 5. Segunda de Corintios, capítulo número 5, dice, porque sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para usted y para mí, para todos los creyentes, vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Y la buena noticia que esto no es para condenación, sino es para premiación. Hermanos, ahí nosotros vamos a ver en realidad quién trabajó para el Señor o quién no trabajó para el Señor. O solamente estaba diciendo que estaba haciendo algo.
Un día estaremos delante del tribunal de Cristo para recibir el premio. Y hermanos, esto tenemos que hacer, como decía aquí, porque por fe andamos y no por vista. Como ha aumentado tanto la tecnología en estos tiempos, como que poco a poco se ha ido perdiendo la fe. La gente tiene más fe y más confianza en los doctores, los médicos, en la medicina, porque sí ha avanzado los tratamientos, en fin. Pero lo que sí me he dado cuenta es algo, que cuando una persona está afectado completamente su cuerpo, el único que puede sanarlo es Dios. Solamente el único que puede hacer un milagro es Él. Ya no es el doctor, ya no es el científico, sino solamente Dios. A Él es el que tenemos que encomendarnos y esperar que Él nos escuche nuestras oraciones y que el Señor conteste y que estemos disfrutando de todo lo que Dios nos ha dado. Y no solo eso, sino que estemos también adorándole, bendiciéndole y contando a otras personas las maravillas que Dios hace. Y debemos tener siempre esa fe, hermanos. Hay que creerle al Señor. Como le decía, vivimos en una época tan completamente diferente a las anteriores, como que parecería que ya no hay otros recursos y entonces la gente, como ya no hay otros más recursos, confían más en Dios. Y tenemos que nosotros confiar más en el Señor y esperar que Él obre de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad que tiene para cada uno de nosotros. Vamos a pedirle de corazón sincero al Señor que Él haga como Él tenga que hacer en nuestras vidas. Hermanos, y uno tiene que pedirle perdón al Señor por muchas cosas, como uno quizás abusó del cuerpo, como uno no tuvo en cuenta que un día iba a venir los años y que uno iba a pasar ciertos malestares, ciertos dolores. Tenemos que pedirle perdón al Señor y luego disfrutar del tiempo que el Señor nos va a dar. Y lógico, siempre teniendo esa esperanza que un día nos vamos a levantar. Y caminamos por fe, seguimos por fe y en fe, porque esta fe es la que justifica. Vayamos a Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3. Y leemos desde el 16. Gálatas 3 desde el 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús.
Así es que cada día tenemos que agradecerle al Señor que el Señor nos dio justamente esa fe. Y ahí es donde que Pablo también escribe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Señor como ese padre de familia que le trajo al muchacho que tenía un espíritu inmundo que los discípulos no le pudieron sacar y le pidió, Señor, auméntame la fe. Nosotros también tenemos que pedirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Una fe para ver milagros, una fe para ver que la palabra del Señor se cumple. Ahora estamos bajo la fe, bajo la justicia de Él, bajo su gracia, bajo su poder, bajo su amor. Nuestro Señor quiere todavía hacer cosas grandes en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Lo importante es que debemos tener fe y creerle al Señor, confiar en el Señor. Y como yo le decía hace un momento, y si ya llega el momento pues de morir, pues ni modo, no, así nos va a tocar, pero hay que tener esa fe que un día vamos a resucitar. Cada día viene ese reto a nuestras vidas para creer en el Señor y confiar en Él. Recuerde, Dios tiene control de todo y Él es el Señor de todo. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número 5. Porque también tenemos una fe que vence. Dice la palabra del Señor, desde el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es del Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude cada día a confiar en Él. Hasta el día de hoy, Dios nos ha ayudado para mantenernos firmes en el camino. Ha venido luchas, ha venido pruebas, ha venido sinsabores, ha venido enfermedades, pero hemos confiado en el Señor. Y así como han venido, así también se han ido. Lo que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para pasar, agarrados de su mano poderosa, para atravesar cualquier problema. El Señor está de nuestro lado. El Señor está con usted y conmigo siempre. El Señor está dispuesto a ayudarnos. Tenemos que confiar en el Señor. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero el Señor sí lo cumple. Inclusive somos descendientes de la misma promesa que Dios le dio a Abraham, que el Señor iba a bendecirnos. Porque dice en Abraham toda la simiente, su simiente es bendecida. No como muchas simientes, sino una sola. Y nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día a confiar en el Señor, a mantenernos firmes. Y así como tuvo la oportunidad, tanto el ciego como el ciego Bartimeo como Zaqueo tuvieron la oportunidad de tener un encuentro muy especial con Cristo Jesús. Así también nosotros debemos tener por fe cuando doblamos nuestras rodillas, cuando oramos y le pedimos al Señor cualquier cosa que hay en nuestros corazones. Tenemos que creer al Señor. Esa noche, hermanos, ambos hombres pudieron descansar y dormir totalmente sanos, me imagino. El que ahora podía ver y el que había sido ciego, jamás tendría que mendigar para vivir. Podía ver y hacer las cosas por sí mismo. Todos sus sueños, todos sus anhelos, ahora podrían ser posibles.
Usted que tiene totalmente su vista y se ha dado cuenta que puede ver todo lo lindo, divisar los colores, ahora póngase a pensar un momento que no pueda ver. Muy triste. Y este hombre tuvo ese milagro, recobró la vista y ahora se podía valer por sí mismo. La avaricia, en cambio, había envenenado el alma de Zaqueo, pero ahora había sido reemplazado por la generosidad. Estos hombres ahora podían ver, el uno podía ver físicamente y el otro podía mirar espiritualmente. Estos dos hombres representan a las multitudes que a través de los siglos han encontrado integridad, tanto física como espiritual, vidas con propósito, al poner su fe en Cristo Jesús. No sé si usted está atravesando en este momento algún problema, alguna circunstancia difícil, conflictiva, pero debe confiar en el Señor. Así también como yo tengo que aprender a confiar más y más en el Señor. A través de la Escritura hemos leído algunos pasajes nomás de sanidad. Hay muchísimos ejemplos que podemos tomar. Vamos a confiar en el Señor y por fe le vamos a pedir que el Señor nos sane, nos levante, nos restaure y que haga un milagro en su vida y en mi vida también. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más vengo delante de ti a pedirte que tú extiendas tu mano de sanidad sobre cada persona que necesita ser tocada por ti en este momento. No sé los problemas que están atravesando, no sé las circunstancias conflictivas que están viviendo, pero tú las sabes, tú las conoces. Pero en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, les declaro sanos y que su fe aumente y que los hechos de fe puedan ser manifestados a nivel mundial. Sé tú, Señor, obrando conforme tu propósito. Y nos encargaremos siempre de darte a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. A ti siempre te daremos todo el honor que te corresponde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún testimonio que compartir o necesita algún consejo, puede escribirme Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. Que el Señor le bendiga.